Y bueno, estamos en la quinta semana de nuestra serie sobre justicia generosa. Justicia generosa es la serie que ya llevamos 4 semanas discutiendo. En ella nos hemos enfocado en el significado de la justicia en la Biblia y en la relación que existe obviamente entre la justicia y la gracia, y hemos hecho una exploración bastante amplia de la Biblia. Dijimos al comienzo que esta, a diferencia de otras series que hemos tenido, no es una serie temática. Perdón, es una serie temática, no es una serie expositiva, como se dice. En el pasado hemos tenido unas series expositivas, ¿no? Una serie expositiva es, bueno, agarramos este libro de la Biblia y lo estudiamos en detalle, pero este no es una serie expositiva, es una serie temática. Estamos agarrando de aquí a allá para hablar de un tema central, que es la justicia. Y hemos hablado sobre la centralidad que la justicia tuvo en el ministerio de Jesús y sobre la implicancia que esa centralidad debe tener en nuestras vidas diarias, sobre la importancia que tiene que tener en la manera en que llevamos a cabo nuestra día a día, ¿no? Y hemos tratado de rematar, ustedes deben haberlo notado ya, todas las prédicas al final, con una oportunidad concreta, una forma concreta en que puedes tú involucrarte en hacer justicia, que es el énfasis de esta serie, en hacer justicia, ¿no? Y vamos a seguir tratando de brindar esas oportunidades a todos, para que podamos experimentar esto en la práctica, que es el punto de nuestra serie. Eh, Entrando a la quinta semana, hoy día el tema es haciendo justicia en la esfera pública. Haciendo justicia en la esfera pública, que vamos a ser francos, es un título un poquito enigmático, ¿no? Un poquito formal, un poquito, suena muy oficial, ¿no? Y les voy a ser totalmente sincero, este tipo de prédicas no son precisamente muy comunes, ¿no? De vez en cuando uno escucha una prédica de este tipo, cuando hay elecciones, ¿no? Y cosas así. Suena muy, muy política. Y les voy a ser aún más sincero. Todo este material de esta serie sobre justicia generosa en realidad viene de un libro de Tim Keller. Ustedes saben que en esta iglesia, en el equipo de predicación, todos somos bastante fans de Tim Keller. Entonces, copiamos desvergonzadamente sus materiales continuamente. Y esta serie está inspirada en un libro de él, en un libro que se llama Justicia Generosa, otra demostración de la gran imaginación del equipo de predicación que le hemos puesto a la serie igual. Em, y en la quinta semana se trata sobre el capítulo 7 de ese libro, y ese capítulo se titula literalmente Hacer justicia en la plaza pública, y pues de ahí viene el título. Pero cuando leí el capítulo de Tim Keller, bueno, es básicamente una reflexión más filosófica sobre el significado de la justicia, sobre qué es lo que la sociedad dice sobre la justicia, sobre el fracaso de la sociedad secular de encontrar un significado trascendente de justicia, alejado de una premisa deísta, ¿no? Y cita a Sandel y a Klarman, y por ahí meten a Karl Popper, ¿no? Y eso es medio filosófico el tema, y luego Tim Keller lleva eso un poco, esa tensión, a una serie de consejos sobre cómo el cristiano, porque este es un libro pensado realmente para Estados Unidos, debe tratar de aplicar estas ideas principalmente en su interacción con gente que no es cristiana, ¿no? Y cómo hacer justicia en una sociedad tan polarizada como lo es Estados Unidos, en donde pues la política casi siempre divide a todo el mundo en dos. Ustedes conocen los dos bandos que hay: conservadores, liberales, demócratas, republicanos. Y eso es un poco el tema, y sufrí bastante para contextualizar esto a nuestra realidad, porque nuestra realidad creo es diferente. Y compartía esto en el grupo en casa en el miércoles, en que no tenía una idea de cómo iba a ser esto, y al final decidí simplemente hacer otra cosa completamente diferente. Así que hoy día vamos a ir en otra dirección. Yo creo que llevamos 4 semanas hablando de qué es la justicia, y no creo que aproveche mucho hacer una reflexión profunda del significado de justicia, y que yo empiece acá a citar de a Carson y a varios expertos. Más bien me quiero centrar en la parte de hacer justicia en el espacio público, en la literalidad del término, ¿no? Eh, y cuando hablo de hacer justicia en la esfera pública, no me refiero únicamente a la parte política. No les voy a decir por quién votar, o qué políticas públicas impulsar, o cómo debería manejarse la política en nuestro país. Eh, que dicho ese paso, yo podría hablar horas de eso si quisieran, ¿no? Que yo ya les he dicho que yo soy un nerd, yo fui un nerd de convicción desde niño, y yo era la clase de nerd insufrible que pensaba que iba a ser presidente. Entonces imagínense cuánto tiempo podría hablar de esto, pero ese no es el tema de hoy, porque en ese tema no necesariamente vamos a estar de acuerdo, y valgan verdades, si quisieran hablarme
Si quisieran escucharme pontificar sobre mis ideas políticas, más fácil es que me sigan en Twitter. Ahora también estoy en Blue Sky, dicho sea de paso. Eh, y el púlpito no es lugar para eso. Así que no van a tener que escuchar al caviar de Ronald hablar sobre política. Hoy día, en lugar de eso, quiero hablar sobre cómo nos metemos al partido. ¿Qué concretamente significa hacer justicia en la esfera pública? ¿Qué, qué costumbres, qué hábitos debo adoptar para tratar de que mi vida diaria, mi interacción con todos los espacios públicos, porque eso es la esfera pública? La esfera pública es todos los espacios que no son tuyos, todos los espacios que tú compartes con otros, no solo aquí en la iglesia, sino en la sociedad ampliamente. La esfera pública es el carro, la vía pública, las plazas, los espacios comunes de tu edificio, los parques, tu trabajo, todo eso es la esfera pública. ¿Cómo actuar, cómo vivir una vida intencional donde sea que esté en la esfera pública, tenga muy en claro que debo ser un instrumento de justicia? Y por eso me voy a alejar de mi esquema tradicional que ustedes ya conocen, de una prédica de 3 puntos, donde hago 3 puntos, ¿no? Y los desarrollamos. Hoy día no hay 3 puntos, hoy día hay 10. 10 puntos, pero son todos bien cortitos. 10 lineamientos prácticos sobre hacer justicia en la esfera pública. 7 minutos, perfecto, vamos bien. Lineamiento número 1 entonces. Número 1, acepta tu responsabilidad en hacer justicia. Acepta tu responsabilidad en hacer justicia. Dice Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes les dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ya llevamos 4 semanas hablando de justicia. Ya les tiene que haber quedado muy claro a esta altura que no existe visión de justicia en la Biblia que no involucre el cuidado de los más vulnerables entre nosotros. Esto es una parte prioritaria, esencial del Evangelio, que no se puede dejar de lado. Pero en estas 4 semanas hemos hablado un poco de la responsabilidad corporativa de la iglesia. La iglesia debe involucrarse en estas cosas, ¿no? Y cuando hacemos eso, puede ser que tú estés viendo esto como, sí, la iglesia se tiene que encargar de esto, la iglesia, ¿no? Hay gente que tiene don para esto, ¿no? Y yo voy a apoyar, desde lejos, ¿no? Pero mi primer consejo práctico sobre eso, su justicia, es: sí, hay una responsabilidad corporativa en la iglesia, pero hay una responsabilidad individual. Me encanta este versículo que leí al comienzo de primera Isaías, de Isaías capítulo 1, ¿no? Normalmente, es más, Tim Keller utiliza Isaías 1:17, que es este versículo donde dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Pero el siguiente versículo, el 18, dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Pongamos las cosas en claro. Dios exige que tú asumas como tu responsabilidad personal, tuya, individual, el hacer justicia. Ya van 4 semanas. ¿Qué cosa te ha mostrado Dios donde tú puedes ser un instrumento útil de justicia de Dios? Oportunidades hemos dado, pero estoy seguro que en tu propia vida hay otras oportunidades que no hemos citado aquí que van a surgir. ¿Estás dispuesto a aceptar que es tu responsabilidad? Que es tu responsabilidad hacer justicia. Y punto número 2, no cualquier justicia. No cualquier justicia. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Así dice el Señor de los ejércitos: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Solo déjeme sacar esto de acá, porque si no ahorita se caen mis notas, ya está. Como escribía Tim Keller en su libro, es verdad, la esfera pública, en la esfera pública, en el debate público, hay muchas definiciones de justicia. Gente que no es creyente tiene una idea de justicia que no necesariamente es la misma que la nuestra. Y eso está bien y podemos cooperar con ellos en las áreas donde estamos de acuerdo. Pero lo que no debemos perder de vista es que la visión de justicia en la Biblia es restaurativa. Mencionaba esto en la primera prédica que me tocó compartir sobre este tema, y es algo en lo que es importante recordar, es importante continuamente volver a involucrarnos. La justicia de Dios es restaurativa. Dios no busca simplemente castigar al que obró mal.
La justicia no se puede agotar en castigar al que obró mal. La justicia no se puede agotar simplemente en prevenir cosas malas. La justicia de Dios busca sanar, busca reparar, busca reconciliar. La justicia de Dios es una justicia que creó un mundo perfecto y ese mundo perfecto fue corrompido y hay que recuperar ese sentido original que Dios le dio. La justicia de Dios es una justicia inseparable de la gracia y el amor de Cristo. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. La verdadera justicia muestra amor y compasión. No podemos andar por la vida diciendo que hacemos justicia si no tenemos amor y compasión por las personas, al margen de cuál es su conducta. Entonces no dejemos de elevar una visión de justicia que pone la reconciliación de las personas con Cristo y la reconciliación de la sociedad entre sí como fundamento de toda sociedad justa. No cualquier justicia. Y punto número 3, esa justicia tiene que empezar por la iglesia. Esa justicia empieza por la iglesia. 2 Corintios 8, versículos 13 y 14. No se trate de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene cierta abundancia de recursos y les está recordando que ya que tienen una abundancia de recursos, es su deber cuidar de otras comunidades que no están en la misma situación. La justicia tiene que empezar por la iglesia. ¿Qué clase de credibilidad vamos a tener frente a la sociedad para hablar de justicia en la sociedad si al interior de la misma iglesia hay gente en estado de vulnerabilidad y no cuidamos de ellos? ¿Qué credibilidad vamos a tener en la sociedad para hablar sobre la importancia de la reconciliación social, para hablar de la importancia de la no discriminación, de evitar el materialismo, de evitar la avaricia y el egoísmo y la acumulación estéril de recursos, si es que al interior de la iglesia encontramos los mismos vicios? Tenemos que ser capaces de ver la injusticia en las propias bancas de nuestra iglesia. No me refiero solamente a nuestra iglesia local, aunque puede referirse a nuestra iglesia local, sino a la iglesia en general. Nuestra responsabilidad empieza por la iglesia y hay que mantenernos atentos a la presencia de injusticia en nosotros. ¿Y saben qué? Nuestros propios grupos pequeños acá en la iglesia son una oportunidad para hablar de estos temas, para tener conversaciones sobre estos temas, así sean un poco incómodas. Pidámosle a Dios que nos desafíe a ver la injusticia en nuestras propias bancas, en nuestras propias vidas, en nuestras verdaderas relaciones. Solo si, solo si tenemos una actitud de hacer justicia en la iglesia, podemos ir al punto 4. Y el punto 4 es que continúe en el mundo. La justicia empieza por la iglesia, pero continúa en el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. La iglesia no es una cueva y no es un búnker. A veces vemos la iglesia como un refugio, pero si es un refugio solo puede ser un refugio temporal. No pueden vivir en la iglesia, no pueden esconderse en la iglesia del mundo. Pero a veces los creyentes hacemos eso, sobre todo los que tenemos tiempo de cristianos, o los que hemos crecido en la iglesia también tendemos a caer en este error de hacer de la iglesia nuestra vida entera. Entonces vamos del servicio del domingo a los grupos en casa y todas nuestras salidas son con amigos creyentes. Todo lo hacemos, absolutamente todo lo hacemos con amigos que son cristianos. Y básicamente salir de los espacios seguros de la iglesia es básicamente para ir a trabajar, para ir a hacer compras, para ir al médico y ya está. Eh, y ese no es el llamado. Hemos sido enviados al mundo. Es verdad que no pertenecemos al mundo. Es verdad que en teorías pertenecemos a la iglesia y pertenecemos a Dios, pero hemos sido enviados al mundo. Y es ahí que tiene que estar nuestro llamado. Y asumir nuestra responsabilidad en hacer justicia necesariamente implica asumir una responsabilidad de hacer justicia en el mundo que habitamos. ¿Cuál es ese mundo? El mundo en el que recorremos todos los días, el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, las clases a las que atendemos. Tenemos que pensar en cuál es mi rol en hacer justicia en el puesto en el que estoy en el trabajo.
con respecto a los empleados que están bajo mi cuidado, con respecto a los jefes que me supervisan, con respecto a los colegas con los que lidio. Tenemos que pensar en nuestro rol en hacer justicia con respecto a las personas con las que interactúo como ciudadano, las personas que dirigen el tránsito, las personas que manejan el transporte. Todas esas cosas, todas esas relaciones tienen una implicancia para ti en cuanto a cuál es tu rol en hacer justicia. Ni qué decir de los espacios donde vives, los parques que visitas. ¿Dónde hay ejemplos de injusticia en tu peregrinaje cotidiano por el mundo? ¿Te has puesto a pensar qué espera Dios de ti en esos espacios? Donde sea que Dios te dé poder, que Dios te dé influencia o que Dios te dé recursos. Y con recursos no me refiero únicamente a dinero. El conocimiento y el tiempo son recursos y puedes usarlos para hacer justicia. ¿Qué espacios para hacer justicia en tu vida diaria estás desperdiciando porque no les quieres prestar demasiada atención? Porque es muy complicado involucrarse. O peor, porque te va a quitar tiempo. Porque simplemente voy a involucrar demasiado tiempo. Ir y pelearme con mis vecinos en la junta del edificio por un tema que es injusto. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de hacer justicia en el mundo. Y hablando de hacer justicia en el mundo, punto número 5, involucrémonos localmente. La Biblia nos invita a involucrarnos localmente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, tiene un texto bastante fuerte, pero muy válido, ¿no? Donde dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Decía hace un rato que la iglesia puede ser un búnker y un refugio, pero hoy en día vivimos en tiempos tales que incluso afuera de la iglesia podemos vivir vidas tan encapsuladas, totalmente indiferentes a todo lo que ocurre fuera de un entorno muy reducido de personas. Hoy en día es común que alguien que ni siquiera sepamos quiénes son nuestros vecinos, que podemos vivir al lado de una persona 5 años y no sabemos ni su nombre. Es parte de la manera en que funciona nuestra sociedad hoy, pero no necesariamente es algo que a Dios le agrada. Cuando pensamos en los grandes problemas, las grandes injusticias de la sociedad, sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo en un país que tiene problemas tan grandes de pobreza, de abuso sexual, de injusticia social ampliamente expandida, de falta de servicios públicos, tendemos a nacionalizar los problemas y pensamos en, bueno, ¿cómo resolvemos los grandes problemas del Perú? Pero la realidad es que tenemos una capacidad limitada para impactar los grandes problemas del Perú. Y más bien a veces eso distrae de los problemas locales que sí puedes resolver, de los problemas locales de tu barrio, de tu comunidad. Probablemente no puedes resolver el problema de la anemia infantil en el Perú, pero sí puedes asegurarte de representar una diferencia para niños pobres cercanos a tu comunidad. La Biblia nos invita a pensar localmente, ¿cómo puedo ser un instrumento de la justicia de Dios en el mismo edificio donde vivo, en el barrio, en el distrito, en la ciudad donde estoy? Hay una responsabilidad ahí que no se debe ignorar, hay que involucrarlos localmente. Y sobre este punto, sobre involucrarnos localmente, punto número 6, muy importante, la injusticia social es algo complejo y hay que escuchar a los demás y ser humilde. Dije que venimos 4 semanas hablando de la injusticia eh, y de la justicia en general, pero ¿saben qué? No me costaría creer que a algunos de ustedes no necesariamente les resulta obvio qué pueden hacer para hacer que este sea un mundo más justo. A mí mismo, pensando en mi propia vida, me cuesta a veces conectar con estas ideas porque la realidad es que son lejanas de mí. Yo vivo una vida privilegiada. He crecido en un hogar privilegiado. Hay problemas que yo sé que la comunidad siente, pero yo no los siento en carne propia, entonces no son lo mismo. Cuando mi suegro se enfermó, antes de morir, mi suegro venía de un origen bastante más sencillo del que yo estaba acostumbrado a crecer. Entonces, a diferencia de muchos
de parientes que habían atravesado cosas similares en el pasado, no se internó en una clínica privada, no tenía un seguro, tuvo que ir a un hospital público y tuvo que lidiar con el sistema. Y esa fue la primera vez en mi vida, realmente, que yo experimenté en carne propia, en un pariente cercano, lo que es tener que lidiar con la carencia de servicios de salud en el Perú. Lo vi agonizar por 2 semanas simplemente tratando de que le saquen una imagen que él ya se había hecho, que ya habíamos juntado entre todos para pagarle en el lado privado. Ya sabíamos cuál era el diagnóstico, pero el sistema de salud público requería hacer su propia imagen y en eso se perdieron 2, 3 semanas de un tratamiento de cáncer al cerebro, entre burocracia y papeleo, y luego le hicieron la placa y la perdieron. Fue la primera vez que yo experimenté en carne propia cuánta injusticia hay en esto. Nunca lo había visto. Había escuchado de eso, pero nunca lo había visto, nunca lo había vivido. Y fue una lección para mí sobre resistir la tentación de creer que lo sabemos todo, sobre todo si venimos de un trasfondo de privilegio. No nos engañemos, la mayoría de nosotros, todos nosotros probablemente, sabemos perfectamente qué vamos a comer hoy en la noche, dónde vamos a dormir. La gran mayoría de nosotros tiene claro qué regalos vamos a hacer en Navidad, cómo lo vamos a pagar. Pero esa no es la realidad de la gran mayoría de personas. Es fácil para nosotros desarrollar puntos ciegos sobre la injusticia a nuestro alrededor, y la única manera de que se nos revelen esos puntos ciegos es conversando con gente que sí experimenta injusticia y necesidad a nuestro alrededor. Es salir de nuestras zonas de confort, desafiarnos a salir de ellas y hablar con gente que no piensa como nosotros, que no se ve como nosotros, que no vive como nosotros, que no vota como nosotros. Y no para pontificar, sino para escuchar y para aprender. Para que ellas nos hablen de sus propias necesidades y también para que nos den ideas sobre cómo solucionarlas. Muchas veces estas personas muy diferentes a nosotros, van a ser un ejemplo sobre cómo hacer justicia. Uno de los grandes relatos bíblicos sobre hacer justicia es la parábola del buen samaritano, sobre cómo cuidar de alguien en estado de vulnerabilidad. Un detalle en la parábola del buen samaritano, ustedes deben haber escuchado, es el ejemplo que Jesús utiliza. Jesús utiliza a un samaritano para ilustrar quién ha tenido una conducta correcta de amor al prójimo. Y compara su comportamiento con el de un levita y un sacerdote, dos personas que en la sociedad judía se consideraban buenos ejemplos a seguir. En lugar de eso lo contrasta con las de un samaritano. Y quizás ustedes hayan leído o hayan escuchado que los samaritanos y los judíos tenían muy malas relaciones, que los judíos tenían mucho resentimiento contra los samaritanos. La mayoría de esos resentimientos tenían que ver con religión. Los judíos pensaban que los samaritanos habían faltado el respeto al templo de Dios, habían desecrado el templo de Dios y que adoraban en formas paganas, incorrectas. Entonces tenían un resentimiento muy grande contra ellos. Y Jesús utiliza a los samaritanos de ejemplo. Pero eso es un ejemplo lejano para nosotros. Ninguno de nosotros siente algo personal contra los samaritanos hoy en día. Pero si yo les dijera, si hoy en día Jesús se apareciera y nos contara una parábola del buen samaritano y no nos hablara del buen samaritano, sino nos diría de que en lugar de que un samaritano se apareció en el camino, nos diría, bueno, se apareció una activista feminista pro aborto por el camino. Y ella sí se compadeció del hombre herido y lo llevó y lo curó. Y luego nos dijera, tú veías como ella. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar si es que la persona que sí es un ejemplo de conducta para nosotros tiene ideas que para nosotros son escandalosas? En ninguna parte de la parábola del buen samaritano, dicho sea de paso, Jesús dice que las creencias de los samaritanos están bien. El punto de la historia es que cualquier persona puede darte una lección sobre amor al prójimo, y cualquier persona puede enriquecer tu perspectiva sobre la injusticia en la sociedad. Entonces, punto número 6, la injusticia social es algo complejo, hay que escuchar a los demás, hay que ser humilde. Punto número... Oh, se me fueron las notas. Punto número 7. Punto número 7. Huye de las generalizaciones. Huye de las generalizaciones en la sociedad. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. No hay diferencia entre los judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Otro texto que a veces quizás no nos resulta inmediatamente obvio lo escandaloso que debe haber sido para los judíos escucharlo, ¿no? Que a un judío del siglo I le digan, no hay diferencia entre los judíos y los que no son judíos, era algo para que es imposible. Toda una programación cultural de décadas de nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo escogido. Lo peor que tú puedes hacer es juntarte con los paganos, gentiles, terribles, horribles. Y que Pablo se siente a decirles, no hay diferencia entre judíos y no judíos. No existe ya. Todo eso queda en el pasado. Era revolucionario. Y Pablo tuvo que repetirlo varias veces en varios tonos de voz diferentes para que a la gente le quedara claro. Está en nuestra naturaleza ser tribales. No somos diferentes de los judíos. Está en nuestra naturaleza dividir a la gente en categorías. Y algunas categorías las sentimos cercanas a nosotros y otras inmediatamente las convertimos en enemigos. Y si no me creen, vayan a una tribuna popular en un partido de fútbol y van a ver lo fácil que es desarrollar profundas emociones por otro grupo de personas simplemente por el color de un polo. Es parte de nuestra naturaleza establecer patrones, es parte de nuestra naturaleza crear categorías y esto puede ser útil en muchos aspectos, pero es peligroso cuando nos hace perder de vista que cada persona en esta tierra, cada ser humano que camina sobre la faz de la tierra, no importa cuán parecido, cuán diferente nosotros, cuán diferentes sean sus ideas, cuán diferente sea su forma de pensar, no importa cuánta confianza le tengas o cuánto temor le tengas. Cada persona sobre la tierra, cada una de ellas como individuo ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Su única, real, trascendente identidad es que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú tienes que ver a todas las personas como individuos. Y que un creyente no puede, simplemente no puede andar por la vida haciendo generalizaciones sobre todos los extranjeros son así, todos los pobres son así, todas las personas que piensan políticamente de esta manera son así. No se puede porque ofende a Dios. Cuando hacemos eso deshumanizamos a las personas. Dejamos de verlas como la imagen de Dios que son. Para hacer justicia en este mundo tenemos que huir de la tendencia a generalizar y ver a las personas como individuos. Si no estamos saboteando nuestro mandato de hacer justicia. Punto número 8. Hay que ser intencional en dar testimonio a los demás. Seamos intencionales en dar testimonio a los demás. Ya vimos Mateo capítulo 5, del versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Es bueno que la gente sepa por qué estamos motivados a hacer justicia. Hay que hablar de lo que nos motiva a hacer justicia en la sociedad. Es verdad que hay que evitar caer en la necesidad de alimentar nuestro propio ego y de que todo el mundo, hay varios versículos bíblicos hablando de esto, de que no seas como el fariseo, hablando de todas las cosas que haces. Nadie está hablando de eso, pero sí de que abramos el corazón y estemos dispuestos a señalar a las personas a la cruz de Cristo y a cómo eso nos inspira a hacer justicia. Debemos compartir nuestro testimonio. No debemos simplemente hacer buenas obras y que nadie tenga la menor idea de qué nos motiva a hacerlas. Se nos pide humildad, no anonimato. Es importante compartir sobre eso. Y a propósito de eso, punto número 9, tratemos de ser provocadores estratégicos. Me gusta esta frase. Tratemos de ser provocadores estratégicos, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, habla de estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, pero que lo hagamos siempre con gentileza y con respeto. ¿Cómo es esto de ser un provocador estratégico? En los espacios públicos donde Dios nos llama a hacer justicia, busquemos las oportunidades para picar la mente de las personas, para tratar de empujarlas, de apuntarlas en dirección de la cruz de Cristo, para hablarles de esa justicia restaurativa que no simplemente busca castigar, que no simplemente busca prevenir, sino que busca sanar, que busca reconciliar.
Empujémoslas a pensar en, ok, ¿cuál en última instancia debe ser la fuente de toda justicia? Tratemos de ver, de detectar dónde hay hambre de gracia, dónde hay hambre de Dios. Y tratemos de apuntar en dirección a la única fuente capaz de hacerla. Y digo que seamos estratégicos porque hay que pensar, y conversaba hace unas semanas con esto en el grupo en casa, ¿no? Evangelizar a veces en ciertos espacios es complicado, porque uno no quiere caer mal, porque uno no quiere repetir lo mismo una persona que quizás ya escuchado el evangelio antes y tiene sus ideas, pues, ¿no? En ciertos espacios las personas tienen objeciones un poquito más, digamos, más sistemáticas al evangelio. Yo tengo muchos amigos que tienen muchas ideas más elaboradas, eh, progresistas o doctrinales, y no es un tema simplemente de tocar su corazón, ¿no? Pero incluso en esos espacios se puede ser estratégico en lo que uno comparte, porque el hambre de Dios está ahí. El hambre de Dios siempre está ahí. Hay que tratar de ver, de no perder nunca el sentido, ese compás espiritual que nos lleva a apuntar a las personas en la dirección correcta. Y el último punto con el que quiero acabar, es esta expresión griega, maranatá. Maranatá en griego significa Señor, ven pronto. Hay varios lugares en la Biblia donde se utiliza. Yo he elegido este versículo de Juan capítulo 14, donde está hablando el Señor Jesús a sus discípulos poco antes de después de haber resucitado, ¿no? Em, Eso ocurre antes, creo. Pero está consolándoles el Señor Jesús, está diciéndoles, no se angustien, confíen en Dios y confíen también de mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. En el mundo hay mucha injusticia. E incluso en nuestra lucha por tratar de hacer de este un mundo más justo vamos a enfrentar mucha frustración, mucha impotencia y mucho fracaso. Nadie está pretendiendo que simplemente por hacer unos cuantos esfuerzos vamos a cambiar toda la injusticia que hay en el mundo. Incluso en nuestro entorno vamos a ver sufrimiento y agonía. A veces es una obra de justicia simplemente acompañar a las personas en el dolor. A veces eso es lo único que podemos hacer. Hay un ministerio, yo estoy convencido de que es un ministerio acompañar a las personas cuando atraviesan grandes injusticias que nosotros no podemos hacer nada por cambiar. Hay un lugar en la fe cristiana para el lamento y la tristeza. Pero ese lamento, esa tristeza, ese acompañar, siempre tiene que tener este componente de maranatá alrededor. Este componente de, sí, pero el Señor va a volver. Sí, pero no, por más que nos sentimos tristes y le expresamos nuestra tristeza al Señor, por más que vemos todo esto que pasa, que es injusto, que vemos tanta necesidad, por más que no importa cuánto tratamos de hacer, seguimos viendo en cada bendito semáforo más y más niños pidiendo dinero. Por más que tratamos de ayudar a tanta madre soltera, vemos más y más casos de violencia doméstica, más y más casos de abuso sexual, más y más casos de injusticia en los centros de trabajo, más y más casos de sicariato, de gente que cae en el mundo de las pandillas y el crimen organizado, y parece que nada puede haber, y esto nos embarga y nos abruma. Nunca podemos dejar de decir sí, pero el Señor viene pronto. Incluso en ese dolor no nos domina ni la desesperanza ni el desconsuelo porque ponemos nuestros ojos en Cristo. La cruz de Cristo es la intersección de la gracia y la justicia de Dios, dijimos hace unas semanas. Al final somos llamados a ser agentes de justicia, a corregir lo que está roto en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, porque estamos preparando el retorno del único, del verdadero Rey y del reino que no tendrá fin. Tenemos que ser agentes de justicia en el mundo. Tenemos que empujar el carro todo lo que podamos y cuando ya no podamos más tenemos que decir, Señor, ven pronto.
Solo tú puedes solucionar los problemas que nadie puede solucionar.